Descúbreme. Siénteme. Contémplame. Saboréame. Camíname. Escúchame. Respírame. Recórreme con los 5 sentidos. Castelló. Ruta de sabor. Hola, soy Montse Arcón, soy profesora de español de Ágil Spanish Institute, una escuela de español situada en Castellón. Para esta semana digital del español os vamos a enseñar la importancia que tiene para nosotros el utilizar actividades dentro y fuera del aula, porque así motivamos mucho más a nuestros alumnos y les ayudamos en su proceso de aprendizaje de nuestro idioma. ¿Por qué es importante combinar actividades dentro y fuera del aula? La respuesta es muy sencilla. Al romper la rutina de clase,
el alumno se motiva y hace que preste mucha más atención y esté mucho más integrado en las actividades que vamos a llevar a cabo. Si bien es cierto, a veces esto genera un poco de nerviosismo al estudiante porque se siente un poco indeciso ante los conceptos que cree que no ha asumido y que en realidad sí que ha aprendido, y ante lo nuevo, lo desconocido. Pero ahí entra en juego el papel del profesor como ayudante, como colaborador y sobre todo como tranquilizador. Tenemos que enseñarles a nuestros alumnos que realmente sí que saben todo lo que hemos visto y todo lo que van a poner en marcha. ¿Qué beneficios aporta este tipo de actividades fuera del aula? Aporta muchísimos beneficios. Entre ellos podríamos destacar que mejora el rendimiento académico, lógicamente, porque los alumnos aplican todo lo aprendido en el aula. Además, mejora muchísimo la motivación del alumno, se siente mucho más integrado, más activo. También este tipo de actividades, al hacerlas en grupo, ayuda a crear nuevos lazos de amistad o nuevas relaciones personales. También mejora mucho las habilidades comunicativas, lógicamente, porque van a hablar, van a interactuar con personas de la calle, con nativos, y sobre todo también ayuda a mejorar las herramientas creativas, porque ellos van a tener que realizar una serie de selfies donde la originalidad también cobra mucho protagonismo. Es importante resaltar que numerosos estudios de investigación señalan que los seres humanos necesitan el exterior no solo para sobrevivir, sino también para prosperar. El tiempo que pasamos al aire libre favorece nuestra salud cognitiva, social, emocional y física. Por este motivo, se está haciendo cada vez más hincapié en la utilización de espacios naturales en el ambiente educativo, y es por ello que nuestra escuela lo pone en práctica siempre que se pueda. La combinación de actividades dentro y fuera del aula que se complementen ayuda en el proceso de aprendizaje de los alumnos. ¿Qué beneficios aportan estas actividades? Cabe destacar que son cuantiosos los beneficios que aporta el trabajar fuera del aula los contenidos que primero se han visto y trabajado en clase. Entre ellos podemos mencionar la mejora del rendimiento académico, el desarrollo de las actividades creativas, el aumento de las habilidades comunicativas, de organización y de toma de decisiones, el aumento de la motivación por aprender y entender lo que están observando o experimentando, y también el incremento de la cooperación entre los compañeros. Así ayuda a mejorar las relaciones personales. La gincana, por ejemplo, muchas veces nos obliga a salirnos de nuestra zona de confort y a tener que interaccionar con otras personas para poder realizar las pruebas. Fomenta el trabajo en equipo. Tener que tomar decisiones dentro de un grupo para poder superar un reto requiere capacidad de negociación y liderazgo. Cada prueba de la gincana requiere de distintas habilidades o destrezas donde todos los jugadores pueden colaborar de forma única. Estimula la inteligencia. Muchas de las pruebas necesitan de ingenio y de un esfuerzo mental o intelectual para poder ser resueltas, y trabaja las habilidades de orientación. Para poder encontrar las distintas pruebas, los grupos suelen tener un mapa para saber el recorrido y así poder encontrar los sitios donde realizar las pruebas. ¿Qué propósito perseguimos? Las actividades fuera del aula dan el contexto necesario y exacto de cada situación. Obligan al estudiante a interactuar, a desarrollar las habilidades comunicativas, posibilitan el contacto real con potenciales situaciones futuras, favorecen la participación activa del alumno e incentivan su creatividad. Esto hace que sea un elemento muy satisfactorio para los docentes porque así comprobamos realmente todo lo que han ido aprendiendo, si han llegado a asimilarlo o se han quedado conceptos por el camino, y nos servirá para reforzar o repasar durante los días posteriores en el aula aquellas cosas que hayamos visto que han generado más incertidumbre o más problemas a nuestros alumnos. El concepto de clase como único escenario ha desaparecido por completo y desde hace ya un tiempo en Agile Spanish Institute apostamos por hacer moverse a nuestros alumnos, por levantarlos de la silla, por sacarlos de su zona de confort y ponerlos en situación. ¿Por qué? Porque consideramos que no hay mejor aprendizaje que llevarlo a la realidad, que ponerlo en práctica. Se trata de una manera diferente de poner en práctica la teoría vista en clase.
sin la necesidad de imprimir papel y rellenar huecos o ejercicios de vocabulario, que, si bien son buenos para controlar el tema, no nos ponen en situación, y nosotros queremos ver a nuestros alumnos interactuando de una manera natural, como lo harán en el futuro, en el día a día, una vez hayan finalizado su aprendizaje en nuestra escuela. ¿Qué conclusiones sacamos? Desde el punto de vista del docente, este tipo de actividades constituyen una experiencia altamente motivadora. Ayuda a que el alumnado, individualmente y en grupo, genere nuevas reglas que orienten el aprendizaje. La salida se constituye como un escenario creativo, resultado del diálogo entre el rigor y la espontaneidad. Es importante destacar en este punto que estas nuevas reglas orientadoras de las actividades de aprendizaje las generan los propios alumnos, desde sus propios intereses al mirar el entorno. La salida del aula permite la emergencia de multitud de situaciones que favorecen que el alumnado, de forma cooperativa, seleccione y construya su aprendizaje y ponga en práctica lo aprendido para la actividad y de una manera espontánea ponga a prueba todo su potencial y todo lo aprendido a lo largo del curso. Para acabar, cabe hacer énfasis en que las actividades se llevan a cabo partiendo siempre de la base de que son interesantes para los alumnos, en el contexto de los temas que se abordan y de utilidad para poderse relacionar como si se tratara de un nativo. Algunos ejemplos de actividades fuera del aula podrían ser la mañana en el mercado, una actividad para trabajar el vocabulario de los alimentos, así como el de preguntar el precio, una presentación de mi barrio, donde se graba un vídeo para hacer una descripción del barrio en el que viven en la ciudad, cuyo objetivo es poder reconocer verbos de descripción y un vocabulario de establecimientos. O una entrevista a un profesor en el que se hace un cuestionario. Por ejemplo, si los alumnos trabajan el pretérito perfecto, pueden elaborar un cuestionario de hábitos saludables. ¿Alguna vez has ido a un gimnasio? ¿Con qué frecuencia? ¿Has probado platos vegetarianos? Tras hacer las preguntas en el aula y elaborar el documento, van por la escuela y buscan a otros profesores para hacer de periodistas. Al finalizar, regresan a clase y montan su propia entrevista. ¿Qué metodología utilizamos en las actividades fuera del aula? Básicamente, la metodología empleada en este tipo de actividades es una metodología activa basada en el aprendizaje por descubrimiento, ya que los alumnos van descubriendo a través de la experimentación y probando por sí mismos todos los conocimientos aprendidos en las clases. Pero además existe un aprendizaje cooperativo, puesto que cada miembro del grupo tiene sus tareas y sus responsabilidades bien definidas. Pero el éxito del grupo depende de todos. Sin el esfuerzo individual es difícil alcanzar los objetivos del grupo de una forma satisfactoria. El docente, en este caso, tiene el papel de guía del proceso, ayuda a la formación de los grupos, prepara el material de trabajo y está atento a las posibles dificultades que puedan surgir. ¿Cómo podéis aplicar estas metodologías activas en vuestras escuelas? Pues un buen ejemplo sería la gincana. ¿Pero qué es una gincana? La gincana es un conjunto de pruebas de destreza o ingenio que se realizan siempre en grupo por equipos a lo largo de un recorrido, casi siempre al aire libre y con un objetivo lúdico y de entretenimiento. Esta actividad se basa en realizar diferentes tipos de pruebas o competiciones, donde los concursantes tienen que superar varios obstáculos para poder finalizar con éxito la prueba. Es decir, tienen que poner a prueba sus habilidades e ingenio mental para superar todas las pruebas que se van a encontrar a lo largo del recorrido. La mayoría de gincanas se celebran en lugares abiertos rodeados de naturaleza, pero también se pueden realizar en lugares cerrados, dependiendo del tipo de prueba a superar. ¿Cómo la llevamos al aula? Para la realización de esta práctica es necesario la puesta en marcha de actividades de uso de la lengua, cuyo objetivo es abrir el tema, despertar el interés de los alumnos, para a continuación fomentar la adquisición del español mediante el uso real de la lengua en procesos de comunicación. Las tareas se caracterizan por aprender la lengua usándola, atendiendo al mismo tiempo a la forma lingüística. Las tareas tienen una progresión lógica. En primer lugar, se realizan tareas posibilitadoras que permitan al alumno desarrollar las capacidades necesarias para llevar a cabo de manera eficaz una tarea final o actividad de uso. Los estudiantes de una lengua extranjera, como cualquier persona,
tienen que llevar a cabo tareas en unas circunstancias, en un entorno específico y dentro de un campo de acción concreto. Por ello, realizarán actividades para aprender a producir textos orales y escritos relacionados con el tema a tratar. La tarea final de esta unidad será salir al exterior para realizar en la menor brevedad una serie de selfies con estatuas típicas y famosas de la ciudad. Para ello, cada grupo dispondrá de un papel con una pequeña información de las estatuas y tendrá que preguntar a las personas que se vayan encontrando por la calle cómo llegar a cada una de ellas. Una vez las encuentren, tendrán que hacerse un selfie. Ganará el equipo que consiga los selfies antes y envíe esas fotos al profesor. También se tendrá en cuenta a la hora de la valoración la originalidad que hayan tenido los estudiantes a la hora de sacarse ese selfie. ¿Cómo realizamos las actividades previas a la gincana? La actividad de la gincana se enmarca dentro de la unidad didáctica de la ciudad. Se lleva a cabo las primeras semanas de curso, porque así de una manera lúdica los estudiantes van conociendo la ciudad donde van a vivir durante unos meses. El primer día la actividad inicial es ver un vídeo sobre la ciudad y a partir de ese vídeo vamos a ir activando el vocabulario y los verbos necesarios para describir un lugar. Veremos la diferencia entre estos verbos a partir de una infografía. Más tarde aprenderemos vocabulario básico de adjetivos y los alumnos hablarán cada uno de su propia ciudad o pueblo de origen. El segundo día se llevará a cabo la activación del vocabulario a través del trabajo por estaciones, vocabulario por grupos, lugares de la ciudad, establecimientos, dar indicaciones. Al finalizar la clase, el docente explicará una curiosidad de la ciudad, en nuestro caso Castellón, la horchata. El tercer día es el día que ya realizamos la gincana propiamente dicha. En primer lugar y en el aula, señalamos en un plano de la ciudad varios puntos de interés, por ejemplo, un restaurante, un bar o un museo. Marcamos también con una cruz otro lugar que nos servirá como punto de referencia y en el que deberán situarse los alumnos. Entregamos copias físicas de los planos a todos y les explicamos en qué consiste la actividad. Los docentes tenemos que desplazarnos con los estudiantes al lugar que hemos establecido como punto de referencia y de salida de la gincana. Cuando llegamos allí, entregamos a cada estudiante las instrucciones del juego. A continuación, organizamos la clase en parejas o grupos según el número de alumnos, aunque para garantizar una mejor participación de todos, lo mejor son las parejas. Cada pareja debe localizar el lugar de referencia que habíamos señalado con una cruz en los planos. Les explicamos que tienen que preguntar a la gente que se encuentren dónde están y cómo llegar a una serie de estatuas típicas de la ciudad. Les explicamos también que ganará el grupo que antes consiga encontrar todas las estatuas, se hagan un selfie en ellas, lo más original y divertido que se les ocurra, y lo manden al correo del profesor o profesora. La segunda parte de la gincana consiste en preguntar en un bar cosas sobre la horchata: qué es, qué lleva, de qué está hecha, qué sabor tiene, cuánto cuesta. Tienen que hacerse fotos que demuestren que han conseguido hacer bien el ejercicio y mandarlas al docente junto con algo de información, por ejemplo, el ticket de compra, una foto con el dueño del bar, lo que a ellos se les ocurra. El tiempo máximo para quedar en el punto de partida y llegada de la actividad es de 1 hora. Comprobamos los resultados obtenidos por cada grupo y entregamos un diploma al equipo ganador. En Ágil Spanish Institute sabemos que estas actividades a los alumnos les gustan mucho. Por eso tenemos y les ofrecemos otro tipo de actividades similares o parecidas fuera del aula. Una de ellas podría ser un día en el mercado, donde los alumnos van a ir a conocer el precio de los alimentos, como pueden ser fruta, verdura, carne, y tendrán que preguntar a las personas que trabajan allí cuánto vale o cuánto cuesta una serie de productos que llevan apuntados en un papel. Por otro lado, tenemos otra actividad que a los docentes nos gusta mucho y es Mi Barrio. Los alumnos van a tener que grabarse en el barrio donde viven, aquí en Castellón. Por eso tendrán que coger la cámara y salir a los puntos más importantes del barrio
y hacer una descripción del lugar donde viven. Y ya finalmente tenemos otra actividad que nos gusta también mucho, que es el ser periodistas por unas horas, por un rato. Y es que tendrán que coger algún profesor de nuestra escuela y hacer de entrevistadores. Les tendrán que hacer una serie de preguntas según el tema que estemos tratando en clase. Se trata de una actividad también muy lúdica y divertida. Y finalmente tenemos la actividad periodista por unas horas. Se trata de coger a un profesor de nuestra escuela y hacer como si de un personaje famoso se tratara. Tienen que hacerle una serie de preguntas, una entrevista, y después pueden montarla en vídeo o simplemente enseñarla en clase. Para esta Semana Digital del Español os queremos mostrar una actividad muy divertida que realizamos a nuestros alumnos de nivel inicial cuando casi han llegado a la ciudad. ¿Me acompañáis? ¿Queréis saber en qué consiste esta actividad? Esta actividad se llama Selfies por la ciudad. ¿Y en qué consiste? Pues bien, es una gincana en la que los estudiantes tendrán un papel que previamente les habremos dado ya en clase, con una serie de imágenes, de fotografías sobre estatuas o monumentos de la ciudad, y ellos tendrán que ir por la calle preguntando a las personas que se encuentren dónde están esas imágenes, dónde están esas fotografías, y cuando lleguen allí tendrán que hacerse un selfie con cada estatua o con cada monumento de la manera más original que se les ocurra. Por una parte, trabajamos el vocabulario de la ciudad que ya hemos visto en clase, y por otra parte, y fundamental, les mostramos a los alumnos la ciudad en la que van a vivir durante unos meses. ¿Y cómo llevamos esta gincana al aula? La respuesta es muy sencilla. Para trabajar la gincana, previamente realizaremos en clase una serie de actividades de trabajo de vocabulario de la ciudad. Por tanto, ellos, junto con nuestro manual de base, que es Aula Internacional A1, verán el vocabulario y trabajaremos con ejercicios, trabajaremos por bloques y en grupos diferentes estaciones. Por un lado, establecimientos, por otro, descripción de la ciudad, y por otro, ya en sí, el tema de vocabulario de la ciudad. Primero de todo, les mostraremos un vídeo de nuestra ciudad de Castellón, que tiene Castellón, que hay, que pueden ver, y la descripción de la ciudad. La segunda parte de la gincana consiste en conocer un poco más sobre una de las bebidas muy típicas en nuestra ciudad, que sin duda alguna es la horchata. Para ello, nuestros alumnos tendrán que ir a alguna cafetería, algún bar de la ciudad y preguntar qué es la horchata, qué ingredientes lleva y, por supuesto, hacerse una foto mientras la prueban. Una vez la prueben, nos tendrán que comentar a las profesoras qué les ha parecido esta bebida tan estupenda de Castellón.
Bueno, ya os hemos mostrado en qué consiste una de las muchísimas actividades que realizamos en Ágil Spanish Institute a los cientos y cientos de alumnos que vienen a nuestra escuela a aprender español y a disfrutar de una experiencia única. Espero que os haya gustado mucho nuestra actividad y nos vemos aquí en Ágil Spanish Institute en Castellón de la Plana.